Me levanto por la mañana con ganas de llorar. He tingut que anar al metge. Esta pandemia nos ha dejado sin futuro. Yo desde hace 4 meses que no cobro. Si no fuera por la familia que tengo, no hubiéramos podido pagar ningún gasto personal. Llevamos casi un año. Es difícil emocional y económicamente aguantar ambas cosas, y ambas van unidas. Realmente es una situación que te quita el sueño. Lo que tenías más o menos resuelto de los gastos de tu familia, de tus hijos y todo, están todos hoy por hoy en duda, ¿no? Som un equip i per al bo i per al dolent. Quan no tira un, tira l'altre, la part positiva és aquesta, no? La part negativa és que t'emportes la feina a casa. Tenim també 4 nens que també reclamen atenció i reclamen que estiguis bé també. Me levanto por la mañana sin ver ningún futuro. Y veo que nos han abandonado. Llevo 30 años trabajando en el restaurante y otra cosa, con 52 años, que aparte vas a la calle y no hay trabajo. Crec que no me tinc que avergonyir de dir que he tingut que anar al metge, que estan a punt de medicar, perquè tinc una ansietat molt gran. Els ànims meus és un pujar i baixar continu, més que ànim és un desànim, perquè no veiem que el nostre, diguem-ne, limitacions ajudi a baixar les curves de la pandèmia quan tens referents que en altres circumstàncies s'obren. Una cosa es morir de virus y otra es morir de hambre, y muchos estamos ya empezando a morir de hambre. Pongas la cadena que pongas, nos hacen culpables a la restauración. Cuando tú lo miras desde una perspectiva que tienes el mes asegurado, es muy fácil decir que los demás tienen la culpa. Todo lo que teníamos se fue. Toda la capacidad de ahorro de los próximos 10 años está embaucada. Lo que cunde es la desesperanza. M'agradaria ser optimista, però vist el poc que sembla que els hi preocupem, no puc ser optimista. No puc ser-ho.